tenía un... Este ya, si querés pues sacarlo, yo tenía un Power. Es una imagen. Sí. Claro, es una imagen. Ahí Graciela ya... Bueno, en realidad de lo que yo... Ahí está. De lo que yo les quería hablar es de lo siguiente. De lo que llamamos una enfermedad dual. Pero para eso yo voy a necesitar la ayuda de la mayoría de ustedes. Y les cuento un poco por qué. A ver, ¿qué quiere decir TLP? ¿De qué hablamos cuando decimos TLP? Porque si lo digo así, son siglas que por ahí para ustedes no quieren decir nada. ¿Qué les parece que puede ser TLP? A ver. Trastorno límite de la personalidad. Perfecto. ¿Quién lo dijo ahí? Muy bien. ¿Y qué te parece que puede ser un trastorno límite de la personalidad? ¿Qué cosa? Una enfermedad mental. Sí. ¿Y qué características puede tener una persona que padece de esa enfermedad? Son personas muy volátiles. Por ejemplo, muy bien. ¿Qué más? A ver, espera, ya le paso el micrófono. Ahí en el medio aparece esa L que dice límite. Eso quiere decir que está como transitando en un borde. ¿Ok? Entonces puede tener características de impulsividad. ¿Qué otra cosa? A ver, a todos les consulto, ¿eh? ¿Qué más? Un trastorno límite de la personalidad. Puede tener ira, puede tener reacciones inesperadas. En realidad, ¿por qué pongo de este lado estas patologías? Bipolaridad. ¿Qué significa bipolaridad? Bueno, nos da una pauta el prefijo bi, ¿no? Que significa dos. Pero ¿qué piensan si yo digo bipolaridad? ¿Qué es una persona que padece de bipolaridad? ¿Cómo? Dos personas diferentes. Más que dos personas diferentes, una persona que por momentos está padeciendo depresión y por momentos manía. Acá tienen una respuesta. A ver, Una persona que necesita un momento a otro un cambio de humor, o sea, que puede cambiar, puede estar en momentos bien y en los dos momentos puede estar muy enojado. exactamente. Una persona que tiene esos cambios de humor que uno no siempre entiende y dice, hace 4 días que está tirado en la cama, no se baña, no trabaja, no quiere hacer nada. Y de repente está totalmente excitado, maníaco. Decimos bipolaridad. Acá tenemos otra sigla que es TOC. ¿Qué les parece que puede decir esa sigla, TOC? A ver si alguien sabe. Ah, mirá, muy bien, qué lección nos dan. A ver. Puede ser trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. ¿Y qué sería alguien que padece un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Alguien vio esa película donde está el señor que limpia el tenedor antes de comerlo, que no le da miedo pisar acá, que si va caminando no toca esa baldosa porque si la toca algo malo puede suceder? Bueno. Tiene como la necesidad de seguir ciertas cosas estructurales. Exacto. Tal cual como... Absolutamente, así, rígidamente. Pero además es un pensamiento que se le impone. No es que tiene ganas de, no es que se lo propone, no puede evitarlo. Y acá hay una palabra que nos lleva a pensar en un montón de cosas. Depresión. Y no dice depresiones, dice depresión. Sin embargo, no hay un solo tipo de depresión. Entonces, ¿a qué estamos acostumbrados? ¿Qué les parece si yo digo depresión? ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo definirían a alguien que uno dice está atravesando un estado depresivo? A ver, por ahí. ¿Qué sería? Sí. Lo que pasa es que, digamos, un estado de tristeza todos atravesamos en algún momento. La angustia es algo que también nos atraviesa a todos. La depresión es como un paso un poquito más allá. Es una patología mental. Ahora, nosotros lo asociamos simplemente a ese que está tirado, al que le decimos vago, levantate, anda a trabajar, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no querés ir a la escuela? No, porque eso es estigmatizarlo y porque además no lo hace porque no puede. Porque nosotros le decimos, pero mira qué hermoso que está el día, hay sol, ¿por qué no te levantás?
No, pero no es que se levanta o deja de levantarse porque el sol está nublado. Entonces no sirve decir, como decían antes los doctores, esa hermosa palabra del día está hermoso. Dale, vamos, vamos que podés, ponele voluntad. No, no le puede poner voluntad. Una persona que está depresiva tiene optada por esa enfermedad su voluntad. No le faltan ganas, no es un vago. Pero por otro lado, yo pregunto, una persona que va a trabajar, que sonríe, que se casa, que tiene hijos, que estudia, que cumple con todos los mandatos sociales, que es políticamente correcto, nadie diría que es depresivo. Sin embargo, esa persona tiene continuos dolores, una enfermedad atrás de la otra, pero que no tienen en realidad una relación entre sí. Primero está con acidez, después tiene un poco de cefalea, a veces tiene problemas con la presión. Entonces nosotros decimos, ¿por qué ya visitó a toda la cartilla? ¿Por qué a todos los médicos? Bueno, porque posiblemente también esté atravesando una depresión. O sea que no siempre se muestra de la misma manera una depresión. No siempre es ese al que tildamos de dale, levantate. Y cuando preguntamos a la familia, dice, pero si no tiene nada. Yo pregunto, pero si tuviera 2 piernas enyesadas, ¿le pedirías que se levante a trabajar? No, pero no las tiene. Yo sí las tiene, solo que no se ven. Después hablamos de esquizofrenia y acá estamos hablando ya de una patología mental mucho mayor, algo de mucho mayor profundidad, que en general también, como decían, la asociamos a alucinaciones visuales, auditivas, etc. No sucede todo el tiempo, pero sí sucede en el momento del brote. Entonces, tal vez una persona que sea esquizofrénica, medicada, tratada y atendida, lleva una vida como la de todos nosotros. No tiene un cartel, no tiene un estigma. No somos el diagnóstico que nos dan. Yo creo que tenemos la suerte en español de tener el verbo ser y el verbo estar, cosa que no pasa en inglés. En inglés uno dice to be, ¿y qué quiere decir? Ser o estar. Entonces yo digo, estoy enfermo o soy enfermo. Si lo tuviera que decir en inglés, lo digo de una sola manera. Y solo depende del contexto en que lo diga, que se entienda que estoy enfermo o que soy enfermo. Porque decir soy parece que me pongo un cartel en la frente y listo. Eso es lo que soy. Bueno, yo no soy el diagnóstico que tengo. Soy mucho más que eso. Acá volvemos otra vez a las letras y hay una que está entre paréntesis. TDA con o sin H, por eso está entre paréntesis. ¿A qué me refiero cuando digo TDA? A ver, ¿quién sabe? Muy bien, muy bien. Trastorno de déficit de atención. ¿Y por qué pongo la H entre paréntesis? Porque puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Y que tiene que ver con algo que desde muy pequeños uno podría, si tiene despierta esa mirada alerta como para notar, ese chico que le cuesta concentrarse, que no presta atención, que no puede terminar la tarea, que procrastina, que deja para mañana. O, bueno, si es con H, si es con hiperactividad, se la pasa moviéndose, corriendo, no se puede quedar quieto en el aula, etc. Pero todo esto yo lo sumo a la adicción. ¿Por qué? Porque nosotros, en los grupos en los que yo trabajo, nos preguntamos si el huevo o la gallina, ¿qué viene primero? ¿El consumo o la patología mental? ¿La patología mental lleva al consumo, a la adicción, o la adicción lleva a una patología mental? En realidad, toda adicción sí o sí lleva a alguna patología mental, porque no es gratis tener una adicción. Ahora, hay veces que previo a esa adicción hay una patología mental, que puede ser cualquiera de estas o cualquiera de otras, digamos. Mencioné simplemente algunas. A eso, a esa enfermedad mental, más la adicción, la llamamos enfermedad dual. Ahora, la pregunta que a mí me interesa hacerles es lo siguiente. ¿Qué conocemos por adicción? ¿A qué llamamos adicción? ¿Qué es un adicto? ¿Y por qué existe la palabra adicto? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe por qué se dice adicto? Adicto es no dicho, porque al adicto le faltan palabras. Entonces nosotros venimos acá precisamente a un foro que se llama Hablemos, porque le ponemos palabras a la adicción y le ponemos palabras a la salud mental.
Yo hago una pregunta que parece inocua, pero de acá, ¿cuánta gente toma café? Bueno, ¿cuántos cafés toman por día? No lo llevo a contar. 3, 4. Yo pregunto, ¿alguien toma 15 cafés juntos? No. Pero sin embargo, si yo pregunto cuántas bebidas energizantes toman y me dicen una latita o 2, bueno, pero era el UPD, qué sé yo, 2, no pasa nada, un poquito de vodka, un jugo de naranja y no pasa nada. Y sí pasa, porque puede provocar muchísimas cosas y porque una bebida energética no es lo mismo que un juguito de naranja. No es lo mismo en la heladera, en un supermercado, poner un Red Bull y poner un Cepita al lado, porque la verdad que no es para nada lo mismo. Entonces, como nadie se animaría a tomar 15 cafés juntos, yo les digo, es eso lo que están tomando cuando se toman una latita que no hace nada, porque total era el UPD, le ponemos un poquito y le agregamos. Y lo mismo cuando nosotros decimos se fuma un porro. Bueno, un porro, dale. Marihuana, es una planta, es verde, sale de la tierra, igual que la lechuga, la rúcula. ¿Cuánto puede hacer? Yo la verdad que no sé cuánto puede hacer, lo que sí sé es que hay que decirle no a la primera, porque cuando arrancamos con una, no sabemos con cuántas terminamos. Entonces, en el famoso UPD, tienen 17, o sea que o ya pasó o está por pasar, ¿qué es lo que sucede esa noche terrible? Y lo que pasa el otro día a la mañana cuando llegan a la escuela, más allá de las caras y las risas y todo lo que veo. Digo, el problema es bueno, total es hoy, es una vez, es el UPD el último primer día. Hoy nos podemos dar el gusto, hoy podemos hacer lo que queremos. Claro, todo eso que podemos hacer hoy, mañana nos va a costar algo. O no vamos al colegio, o llegamos más tarde, o llegamos puestos, o llegamos de la vuelta. Ahora, ese tampoco sería el tema. El tema es que cuando alguien prueba por primera vez una droga, lo que tiene es una enorme sensación de satisfacción. Yo creo que cuando uno arma una campaña de prevención, decir que la droga mata es lo peor que se puede decir. Porque la gente va a decir, mira fulano, mengano, mira este que es famoso, el otro, y no se murieron. Entonces la droga no mata. Bueno, no lo sabemos. Tal vez no los mató, pero vemos un estado de todas esas personas de degradación absoluto. ¿Por qué? Porque no fumaron un día, porque no consumieron 2, porque es una cantidad y una intensidad y además de hacerlo cotidianamente es mucho y cada vez más. ¿Pero por qué? Porque se provoca algo que es lo que se llama el efecto de tolerancia. Porque la satisfacción que lograron ese día con ese primer porro, o con esa primera pastilla, o con cualquier otro consumo que hayan tenido, no se va a repetir. Porque para repetirlo van a necesitar cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Entonces, esa intensidad lleva a lo que llamamos la adicción, que no viene a ser más que con algo externo llenar ese agujero interno que tienen, que no hay otra manera de llenar. El problema es que con eso no se llena, porque se llena por un rato chiquitito, porque esa satisfacción al cerebro le llega como satisfacción inmediata. Listo, llegó, bueno, pero se terminó, entonces necesito otra vez, y necesito otro poco. Y además, cuando yo hablo de adicción, no hablo solamente de los consumos que nosotros conocemos, que podemos hablar de alcohol, de droga, etc. Hoy en día hay otro tipo de consumo, porque hay pantallas, porque hay ludopatías, porque un casino online le dice a un chico, te regalo 500.000 pesos para que juegues. 500.000 pesos a un chico, es un montón de plata que no existe, que es plata de mentira, no la ven, o sea, no se la regalan, es algo virtual. Le dicen, bueno, te engancho con estos 500 para que vos sigas jugando. Que es lo mismo que cuando históricamente, digamos, porque soy la más vieja acá, antes se decía, la primera te la regalan, la segunda te la venden. Esto es exactamente lo que hace un casino online. Te ofrece un dinero que vos no tenés y que es virtual para que vos juegues y para que después sigas jugando. Entonces, cuando hablo de consumo de sustancias, hablo de ludopatía, pero también hay otro tipo de sustancias. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que alguien tiene
es comprador compulsivo, no puede parar de comprar. ¿Qué es lo que llena comprándose 6 pares de zapatillas que no va a tener tiempo ni de usarlas? 8 pantalones, 15 camisas. En realidad la compulsión no la puede parar. No es que tiene ganas de... Sí, tiene ganas la primera vez, vio algo que le gustó, pero después no puede parar. Porque cuando hablamos de consumo, hablamos de algo que se le impone a la persona. La persona no lo hace por gusto. Por eso, en cualquier otra patología mental, la gente tiene hasta pena, porque dice, y le tocó. ¿Viste? Pobre, tiene un hijo esquizofrénico. ¿Viste el otro? Pobre, su vecino es depresivo. En cambio este, bueno, que cierre la boca, que no coma, y cortar los postres, o bueno, es un vicioso y toma droga, bueno, toma alcohol, listo, que la pare. Como si dependiera de la voluntad. Si dependiera de la voluntad, todos estaríamos divinos, esbeltos, comemos exacto lo que hay que comer, tomamos lo que hay que tomar y nada más. Bueno, no depende de la voluntad. Desgraciadamente es algo que la trasciende, porque la voluntad está absolutamente cooptada, o por la enfermedad mental o por la sustancia que está consumiendo, sea esta una sustancia como las que mencionamos, o sean compras, o sea ludopatía, pantallas, etc. Todo está pensado como para hacer abuso de eso. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo usan ustedes de Instagram? ¿Lo tienen calculado? Más o menos. ¿Cuánto tiempo le dedican a Instagram, a TikTok? 7, 8 horas. Bueno. ¿Ustedes tienen idea de lo que eso le provoca al cerebro a la edad de ustedes? Porque ustedes tienen un cerebro en formación. Hasta los 25, la adolescencia, es un caos de tránsito. Calles cortadas, no se puede ir por acá, así por allá, todo es un lío. Entonces es el momento en que mayor cuidado hay que tener. Entonces yo, 7, 8 horas es lo que sería una jornada laboral. 7, 8 horas, terrible. ¿Pero por qué? Porque hay algo que se llama FOMO. FOMO significa Fear of Missing Out. Tengo miedo de perderme algo. Como no me quiero perder nada, estoy todo el día dale con las redes. Ahora, yo quiero decir que las redes son sumamente útiles y que nosotros no podemos pensar que la culpa es de las redes, o la culpa es de la pantalla, o la culpa es de la inteligencia artificial, porque en realidad llegaron para ayudarnos, porque nos dan un montón de material para trabajar, porque aprendemos un montón y porque no pasa por ahí. Porque de lo que se trata es de no convertirlo en algo que sea esto, una cuestión problemática, estar todo el día metidos con eso, porque yo siempre digo, un cuchillo sirve para cortar un churrasco, pero también para matar. Entonces no tiene que ver en sí eso que nos da ese arma, porque puede ser un arma positiva, porque la inteligencia artificial cada día ya vino y llegó y llega y cada día va a ser más, vino para ayudarnos. O sea, que alguien pueda hacer una cirugía entre París y Tokio, una cirugía que se llama Da Vinci. Pueden operar cataratas simplemente con un robot. El médico se sienta acá, maneja lo que sería un joystick y está operando a una persona que está a miles de kilómetros. ¿Cómo no sacar provecho de eso? Eso es fantástico. El problema es, aprendamos de eso. No nos quedemos pegados a la pantalla para no perdernos nada. Porque igual lo vamos a perder, porque nadie tiene todo el control. Porque no tenemos el control de nada. Y cuando queremos controlar, es cuando lo que hacemos es abusar de eso que tenemos. Y digo un ejemplo, cuando hoy hablé del porro, cuando en la década del 70 se fumaba marihuana, era un tipo de marihuana. La que se fuma hoy tiene entre un 70 y un 80% más de THC. Eso quiere decir que no es lo mismo este porro que el porro de hace 50 años. Y de todas maneras es lo mismo que la soja, no es la misma. Pero bueno, la soja no la consumimos de esa manera, digamos. Y también quiero decir algo. Cuando nosotros hablamos de adicciones, lo que pedimos es respeto, es no tener vergüenza de comentarlo, no tener vergüenza de decirlo, de poder hablar de esto en las casas, porque en realidad hay alarmas, hay señales, hay formas.
si existe la familia, digo esto porque uno habla siempre de que la familia, bueno, a veces no hay familia, pero hay vecinos, hay compañeros, hay maestros. Si la gente que rodea esto que nosotros llamamos la red, ve que un chico empezó a comer más, o empezó a dormir más, o empezó a comer menos o a dormir menos, o que cambió de amigos, o que cambia sus rutinas, o que miente, o que falta dinero de la casa, no se minimiza. Bueno, me sacó plata. ¿Me sacó plata? No. Si necesitaba plata, me la pedía. Si me la sacó, la va a usar para algo que seguramente es ilegal. Y no importa qué sea, es ilegal. Primero se pide. Si roba, no, bueno, pero me sacó 2.000 pesos. ¿Qué puede hacer con eso? No importa. Me los podría haber pedido. Si no me lo pidió, entonces tengo que estar atento. Y sobre todo a la edad de todos ellos, ¿qué pasa? Si uno ve que el otro hace algo mal, no dice nada, porque si no es un botón, si no se puso la gorra. Y entonces no voy a ir a culpar al otro que... Bueno, una cosa es contar que se está copiando en la prueba de matemáticas y otra cosa es ver que el amigo está consumiendo cada vez más. O por ejemplo, y no me voy a referir a ningún caso en particular por lo que sucedió hace muy poquito en esta provincia y que sucede en otras también, por supuesto, y es una desgracia, pero ¿qué pasa como alerta cuando aparece el bullying? ¿Quién es el primero que se da cuenta? El cómplice. ¿Y quién es el cómplice? El bueno, el que no se burla, pero el que filma, el que está al lado, el que se ríe, el que acompaña, el que le dice dale, dale, y si están peleando, pegale más. Y si lo están filmando y le dicen alguna palabra como que tenga que ver en general con la salud mental, porque la verdad que la salud mental se usa para denostar, porque nadie le dice, y se ríen cuando yo lo digo, nadie le grita al otro, anda vos cardíaco. No, le dicen vos sos un loco, anda vos histérica. Entonces siempre se utiliza la enfermedad mental como algo que es malo, para estigmatizar, para machacarle al otro. Ahora, yo pregunto, ¿quién tiene derecho a decirle al otro si es gordo, si es flaco, si es lindo, si es feo? ¿Cómo tiene el cuerpo, cómo tiene el pelo, cómo tiene las cejas? ¿Cómo habla, la voz que tiene, el apellido, el color de piel, la religión, su creencia? Ninguna de esas cosas ameritan el bullying. Y yo repito esto siempre, las redes sociales hacen que chicos de la edad de ellos, que no tienen todavía su cerebro terminado de formar, se sientan mucho más vulnerables a un like o a un hate, porque a lo mejor un adulto, bueno, sí es vulnerable también, pero a lo mejor un adulto que tiene más likes o menos likes, más o menos seguidores, o que tiene hater o no los tiene, bueno, no le importa tanto la mirada del otro. Un chico y más un adolescente que está en formación, sí le importa la mirada del otro, porque tiene que tener el corte de pelo que se usa, porque tiene que tener o no tiene que tener aparatos de ortodoncia, porque tiene que usar o no tiene que usar lentes, porque el pelo se lo tiene que poner de tal color o de tal otro, porque si usa pantalón ajustado o pollera, o si va a bailar en short, o a qué hora vuelve, o si la van a buscar. Todo eso que parece una pavada, lleva a chicos de entre 10 y 15 años, y hay niños que desgraciadamente están como fuera de este rango, a intentar suicidarse. Y en muchos casos que no hacen eso, hacen otra cosa, que son pequeños intentos de suicidio, como ser las autolesiones. Ahora uno se pregunta, si cuando uno está en la cocina y sin querer se corta, y le duele tanto que no aguanta, ¿cómo alguien es capaz de hacerse eso a sí mismo? ¿Cómo se corta una y otra vez? Porque ese dolor que siente no es nada al lado de dolor psíquico que siente. Porque prefiere siempre que le duela físicamente y no que le duela psíquicamente. El dolor emocional que siente, porque se burlan de él, porque no se siente querido, porque no se siente aceptado, porque está estigmatizado, porque no tiene familia, porque su familia es distinta, porque es pobre, porque es rico, porque tiene auto, porque no lo tiene, por cómo camina, por lo que fuera, en realidad prefiere dañarse a sí mismo a ver en la mirada del otro el daño que eso le provoca. Entonces, no pensemos que es una pavada la autolesión. En realidad son pequeños intentos de suicidio, que por supuesto, por suerte diría, aunque es una desgracia que pase, no llegaron a término.
Y yo también quiero decir algo en realidad también referente al suicidio, y es que cuando una persona se suicida uno dice, esa persona no quiere vivir. Yo pregunto, ¿ustedes se acuerdan del cantante tan famoso que se tiró por la ventana del hotel en Buenos Aires, en Palermo? Bueno, yo pregunto, ¿ustedes están seguros que no quería vivir y se quiso suicidar? ¿O estaba tan, pero tan puesto que se asomó a la ventana y no tenía idea de que si se seguía asomando se iba a matar? ¿Por qué? Porque había consumido de todo y más. Porque consumió y se pasó 3 pueblos de consumir. Y entonces perdió la noción del miedo. Y eso está muy mal, porque los seres humanos tenemos que tener miedo. Porque el miedo es lo que nos alerta, es lo que nos activa. Ojo, cuando digo miedo, no digo la ansiedad anticipatoria de decir, viene un león. Pues ¿cuántos leones hay caminando por la plaza de Tucumán? No, están en África. Ahora, si realmente yo me preparo para un ataque, mi cerebro está segregando lo suficiente como para defenderme. Entonces digo, si pierdo esa noción, si no tengo idea porque no tengo miedo, porque me creo absolutamente omnipotente, o todo lo contrario, porque yo miro para atrás y veo que me están persiguiendo, porque en realidad siento que me persiguen, porque veo gente que me sigue, y yo quiero salvarme de ellos, entonces ¿qué hago? Y me tiro por la ventana. Entonces yo no sé cuánto había de voluntad en esa persona de suicidarse, porque a lo mejor se estaba escapando de esas personas que suponía que lo perseguían, o porque estaba realmente tan puesto que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces digo, vamos a intentar pensar que hay patologías mentales que sumadas a la adicción llevan a una enfermedad mental llamada enfermedad dual, pero que muchas veces es la adicción la que lleva a cualquiera de esas otras patologías mentales. Así que atentos a esto, pensar que un SPID no es lo mismo que tomarse un cepita, pensar que el UPD es un día, pero que la consecuencia no va a ser al otro día solamente, y sobre todo preguntar, cuestionar, hablarle al amigo, decirle, che, te estás pasando, dale, no estuvo bien lo que hiciste anoche. O sea, llegan al consultorio chicas que me dicen, me pasé la noche vomitando. ¿Y por qué seguiste tomando? Todos tomaban. ¿Perdón? Pero todos vomitaban, no. ¿Vos sí? Bueno, evidentemente a vos te hizo mal. Me la pasé llorando. ¿Por qué? Y porque después que tomé tanto, me dio algo que lloré y lloré y lloré. Y los demás lloraban y algunos sí, otros no. Y no voy a dar otros ejemplos, porque no vamos a hacer apología ni a dar ideas, pero hay muchas situaciones en las que muchos compañeros le pueden decir al otro, pará un poco, y en vez de frenarlo, lo filman. Y entonces resulta que después en las redes aparece como fulano estaba borracho, como el otro estaba totalmente drogado. Y yo lo que quería era decir algo. Yo trabajo mucho en lo que es prevención, porque prevenir es llegar a tiempo, es llegar antes. Y escuché que hay gente del 911. Me parece fabuloso. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando reciben un llamado? ¿Y qué tipo de llamado reciben? De todo tipo de llamados recibimos al 911. Bueno, el 911 recibe todo tipo de llamados, pero estos últimos tiempos hemos visto y hemos detectado un incremento con respecto a salud mental y adicciones. Entonces nosotros mandamos un patrullero, digamos, para hacer prevención justamente de esas situaciones y bueno, tratamos de capacitar lo más que se pueda al personal porque ante una situación, obviamente esto de desestigmatizar lo que veníamos mencionando, digamos, los expositores, es algo que trabajamos mucho en seguridad, sobre todo ahora, para poder intervenir con mayor eficacia. Claro, porque el punto es, si yo digo siempre, si la policía ve a una persona cometiendo un delito, porque planeó el asalto de un banco, hizo un boquete durante 8 meses y lo atrapa, no es lo mismo que un tipo que está cometiendo un delito porque está totalmente pasado de droga. Entonces hay que saber cómo acceder a esa persona, hay que capacitar. Yo hablo de ESMI, que es Educación en Salud Mental Integral, para las fuerzas de seguridad, para los docentes, para los alumnos, para los padres, para detectar las alertas, pero sobre todo para saber cómo actuar ante cada cosa. Nosotros en Cava, en el 911, el SAME tiene ambulancia psiquiátrica, que en realidad
no es que sea muy costosa, es simplemente está acondicionada de manera tal, como con todo un acolchado, como para que si una persona con un brote está en esa ambulancia no pueda dañarse. Bueno, estamos teniendo en este momento, digamos, en relación con el 107 y la línea 135, que es de prevención acá, justamente tratativas para ver las condiciones en las que están tanto los móviles. Lo que sí hacemos, si bien no tenemos las ambulancias, como lo está mencionando, es que el móvil acompaña de igual manera a la ambulancia hasta el lugar de internación. Claro, sobre todo para que no se sienta como algo persecutorio, ni que tiene que ver con la seguridad, si bien tiene que ver, sino con la salud. Porque si no parece que es algo punitivo, que viene la policía y en realidad el tipo está borracho o está drogado. Entonces, bueno, que se entienda como esa diferencia. Para eso es la capacitación, entonces. Así que, bueno, mil gracias porque ustedes son la primera oreja, la que decide qué hacer y para dónde ir cuando hay un riesgo. Así es. Bueno, y lo último que quería decir es, en realidad, algo que tiene que ver con la ley de salud mental, que llama a las personas que están enfermas, a las personas que tienen cualquier patología, la llama usuario. Algo con lo que yo no comulgo, a mí me parece que se le puede decir enfermo o paciente, porque un paciente es alguien que necesita un diagnóstico, un tratamiento, un pronóstico, y con ese respeto se lo puede tratar. Porque yo siempre digo que usuaria soy yo de DESUR, o sea, no me parece. Y un monovalente es un instituto, o un hospital, o una clínica psiquiátrica, no es un manicomio. Los manicomios eran los antiguos templos griegos y que la situación manicomial hace décadas que no existe. Así que en favor de los derechos humanos, de ambos, de los pacientes, de las familias y de los profesionales de salud mental, las palabras importan y entonces no llamemos de cualquier manera a las cosas, sino como corresponde. Digo, las palabras son importantes, las redes son importantes, nadie se salva solo, ¿sí? No sé, hay una persona que levantó la mano allá atrás, no sé si se escucha. Se trató el tema del bullying. Sí. ¿Cómo se puede prevenir en la escuela? Porque no es la primera vez ni el primer año, sino que se viene arrastrando el bullying en la escuela. ¿Cómo prevenir? Porque el gabinete, digamos, tendría que, para mí es insuficiente en la escuela. Es que en realidad yo lo que voy a decir es que es cierto que se puede prevenir, pero empieza en la casa. Porque si en la casa, cuando uno habla del otro, cuando mirando la tele dice, ¿viste el gordo ese? Que no sé, ¿viste esa ridícula la ropa que tiene? Entonces ese hijo escucha eso y lo replica de otra manera, como puede, a su edad y en su tiempo, en su colegio. Entonces no parece tan grave si dijo algo bastante parecido a lo que mamá y papá dijeron en casa. Con la diferencia que eso termina mal, porque los chicos son vulnerables, porque toman decisiones equivocadas y porque además nadie merece ser estigmatizado por ningún tipo de cosa, ni por su piel, ni por su religión, ni por su ideología, ni por su cuerpo, ni por nada. Entonces es cierto que hace falta prevención, pero para eso hace falta capacitar a los docentes, a las fuerzas de seguridad, pero sobre todo a las familias, porque ningún chico dice eso de la nada, en algún lugar lo escuchó. Y por otro lado, ahora yo termino y va a hablar Patricia. Patricia para mí es un ejemplo de resiliencia y ustedes van a escuchar ahora por qué. Y yo voy a decir algo que no dijo ningún psicoanalista, lo decía mi mamá. Mi mamá decía que los hijos son como los dedos de la mano, porque son 5 y cualquiera que uno se lastime duele de la misma manera, pero los 5 son completamente diferentes. Y digo esto no ingenuamente, sino porque Pato, como la llamamos los que la amamos, es mamá de 5 hijos. Así que yo termino, les doy gracias a ustedes y le dejo a Pato el